Bueno, vamos a estar trabajando el tema de proteínas. Es un tema bastante amigable, es un tema bastante llevadero, no presenta mucha dificultad. Sí hay que comprender, pero no es difícil, es un tema muy llevadero, muy sencillo. Bien, sabemos el tema de las proteínas. Acá les va a brindar un poquito de información acerca digamos, del origen de la palabra, que viene de protos, que significa lo primero. ¿Bien? O sea, de hecho, las proteínas son como la biomolécula más importante a nivel biológico porque es el que eh, aporta no solamente una función estructural, que tiene que ver con la cuestión de la musculatura, sino que está asociado, tiene infinitas funciones las proteínas. O sea, todas las funciones que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir, bueno, las proteínas las tienen. Tienen todas las funciones que a ustedes se les ocurra a nivel biológico. Ahora después vamos a charlar un poquito de eso. Bien, las proteínas se dice que son biopolímeros, o sea, son polímeros, en realidad, donde el monómero que forma las proteínas son los aminoácidos. Es decir, que los aminoácidos es la mínima parte que yo puedo tener de una proteína, es el monómero. Bien, generalmente yo puedo tener proteínas que pueden ser moléculas eh, relativamente pequeñas, en realidad siempre son grandes, y después puedo tener otras proteínas que ya son macromoléculas, son enormes, o sea que tienen una cantidad de monómeros impresionante. Después vamos también a retomar un poquito eso, cuando hablemos de las estructuras. Bien, forman parte de prácticamente todos los sistemas biológicos. No hay sistemas biológicos que no tengan proteínas, todos tienen justamente las biomoléculas, pero las proteínas, como había dicho hace un ratito, son las más importantes de todas. Eh, Están compuestas por distintos tipos de átomos, bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno son los que tienen ahí, pero se pueden combinar también con otros, que son otros tipos de bioelementos, como el azufre, el fósforo, ¿bien? El azufre en las proteínas es fundamental, es importantísimo el azufre en las proteínas, porque hay aminoácidos que justamente en su composición tienen azufre y permiten a las proteínas permiten darle una determinada estabilidad que está dada justamente por algo que se llama puente disulfuro, que los puentes disulfuro son un tipo de interacción que se dan entre dos azufres, pero justamente tiene que tener ese aminoácido que contiene el azufre. Ahora en un rato vamos a ver la tabla de los aminoácidos y vamos a descubrir de quién se trata. Bien, bueno, después puedo tener también fósforo, o sea, las proteínas pueden estar combinadas con fósforo, saben que puedo tener distintas combinaciones también de las proteínas, y por otro lado pueden tener hierro, cobre, magnesio, yodo, que son también sustancias inorgánicas que están asociadas a esto. Y ahora vamos a ver en dónde, porque por ejemplo yo les digo hierro y hay un tipo de proteína que se llama hemoglobina, que tiene hierro y que justamente es constitutiva de los glóbulos rojos. Entonces, el hierro está metido ahí. Usted me va a decir, pero es importante, es importantísimo, pero está en cantidades muy pequeñas, pero está de todas maneras formando parte. Y después vamos a ver casos de los otros bioelementos que se están nombrando ahí. Bien, bueno, vamos a ver un poquito más de información. Habíamos hablado acerca de los aminoácidos. Saben que son abundantes en la célula. Dice, constituyen alrededor del 50% del peso seco, ¿bien? De la célula. O sea que es un montón, ¿bien? Una bacteria, que ustedes saben que una bacteria es un organismo unicelular, ¿bien? Tiene 1000 proteínas diferentes. O sea, solo una bacteria, que es un sistema biológico súper simple. Así simple como es, tiene una variedad impresionante de proteínas. Bien, y dice, en una célula humana, o sea, no dice en un ser humano, dice en una célula humana puede haber 10.000 clases de proteínas, solamente en una célula de un tipo, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos células que están especializadas. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto de no hidrolizable? Los aminoácidos que no son hidrolizables, o sea, todos los aminoácidos son no hidrolizables, de hecho todos los monómeros de las biomoléculas son no hidrolizables. ¿Qué quiere decir? Que no los podemos romper por acción del agua, pero si nosotros quisiéramos romper una proteína, tendríamos que hidrolizarla. ¿Qué quiere decir hidrolizarla? Quiere decir romper los enlaces que están uniendo aminoácido con aminoácido y así obtendríamos los aminoácidos por separados. ¿Bien? Después,
Los aminoácidos se unen entre sí, originando justamente péptidos. Vamos a hablar un poquito después de la unión peptídica, que esa es la única representación que ustedes van a tener que hacer, la unión peptídica, porque no hay otra cosa para representar. A lo sumo podemos hacer la representación al revés, que sería la hidrólisis, sería hidrolizar un péptido. Hidrolizar un péptido sería justamente usar el agua, como veníamos hidrolizando lípidos o veníamos hidrolizando hidratos de carbono, y obtener los aminoácidos en este caso. Bien, dice, podemos tener oligopéptidos que tienen entre 10, digamos, no más de 10 aminoácidos, y polipéptidos que tienen 10 aminoácidos en adelante. Bien, cuando el número de aminoácidos supera 50, el polipéptido tiene una estructura tridimensional específica, y ahora vamos a charlar de eso porque está asociado a la estructura secundaria. Bien, nosotros tenemos 4 tipos de niveles de estructura para lo que son las proteínas, y más adelante vamos a charlar. Bueno, proteínas, tenemos de 2 tipos. Holoproteínas, que son filamentosas o globulares. Por ejemplo, acá en filamentosas tenemos el colágeno y globulares tenemos la hemoglobina, ¿bien? Estas son, o la miosina también, que es una proteína muy conocida, que está asociada al transporte. Y, por ejemplo, a veces se suelen combinar, porque, por ejemplo, podemos tener holoproteínas como la fibrina, ¿bien? La fibrina es una filamentosa, es como una cadenita larga, y la miosina se mueve sobre la fibrina y puede generar esta sensación de caminata. No sé si han visto justamente un caso donde hay una proteína que lleva la serotonina y va caminando sobre algo, da esa sensación de que va caminando, en realidad hay todo un proceso químico ahí, y va moviéndose. Después cualquier cosa, hacia la finalización de la explicación, buscamos el video, yo se los muestro para que vean cómo es que se va desplazando sobre la fibrina, la mioglobina, llevando una serotonina justamente. Bueno, después tenemos heteroproteínas, que serían las combinaciones de proteínas con otro tipo de sustancias, como por ejemplo pueden ser hidratos de carbono, porque eso, glucoproteínas, lípidos, lipoproteínas, nucleoproteínas, bien, que están asociadas a ácidos nucleicos, fosfoproteínas que tienen grupos fosfatos y cromoproteínas que tienen cromo, justamente. O sea que las heteroproteínas son un tipo de proteínas que están combinadas con otro tipo de sustancias. Las holoproteínas son proteínas puras, en realidad, no están combinadas con nada más que algo propio de ser proteína. Ahora, esto es la estructura general de un aminoácido. Cuando nosotros hablamos de aminoácidos, tenemos que pensar en la parte ácida, bien, que es esto que estoy marcando acá, y la parte básica, que es la parte amino. O sea que esto que tenemos acá es el grupo amino, bien, esto es el grupo amino, y esto que tenemos acá es el grupo carboxilo. Bien, ahí tenemos esto. Y siempre para ser considerado un aminoácido tiene que tener un hidrógeno. Y a su vez tiene algo importante que le da la característica al aminoácido, porque los aminoácidos se pueden clasificar en diferentes grupos, que es el grupo R. El grupo R va a ser el grupo que le va a dar la característica que le va a permitir agruparse en un determinado conjunto al aminoácido. Bien, esto que tenemos acá es lo que se conoce como el carbono alfa. Bien, ese es el carbono alfa. El carbono alfa es justamente el carbono central, bien, el principal, y a diferencia, ahora lo vamos a mencionar también, a diferencia de los hidratos de carbono, ¿se acuerdan que los que existían en los sistemas biológicos eran los de la serie D? Bueno, en el caso de los aminoácidos, los que existen en los sistemas biológicos son los de la serie L, son al revés, esos son los que existen en los sistemas biológicos. Los de la serie D, no. Bien, y podemos distinguir 20 tipos de aminoácidos, donde nosotros tenemos, ahora vamos a ver la clasificación de los aminoácidos, tenemos esos 20 y los vamos a tener agrupados. Ahora, vamos a ver cómo los podemos clasificar. Según el grupo R, que sería el radical, la polaridad de ese grupo R, ¿bien? Esto es importante, la polaridad, los vamos a clasificar de una manera, y por otro lado lo podemos clasificar según la estructura del radical, ¿bien? Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. Acá tenemos, según la polaridad pueden ser hidrófobos, hidrófilos, ácidos o básicos. Bien, y según la estructura pueden ser alifáticos, aromáticos o heterociclos. ¿Qué quiere decir? Alifáticos van a ser de cadena abierta,
Aromáticos seguramente van a tener un benceno metido en el medio, y heterociclo quiere decir que hay un ciclo metido en el medio del grupo R. Bien, y ahora vamos a ver en breve un poquito más sobre esto, de lo que serían las estructuras de los aminoácidos. Los alifáticos, a su vez, se pueden clasificar en ácidos básicos y neutros, y lo vamos a ver más claramente cuando lleguemos a la tabla de aminoácidos. Cuando podamos ir a la tabla, ahí los van a poder ver con mucha más claridad. Acá va a hablar un poquito más de lo mismo, se los está escribiendo, pero vamos a analizarlo en la tabla. Y acá tenemos justamente la tabla. La tabla es muy clara. ¿Por qué? Porque la tabla acá los tiene agrupados. Fíjense, acá tenemos aminoácidos, fíjense que son todos iguales los aminoácidos, pero tenemos alifáticos, y que son no polares. Fíjense que no tienen polaridad. O sea, tienen una polaridad muy mínima porque se les está otorgando esta parte, ¿bien? Pero esto es el aminoácido. Bien, aminoácido, fíjense que no presenta una polaridad muy fuerte, son no polares prácticamente. Estos que tenemos acá, fíjense que tienen un anillo aromático asociado con el benceno, o un aromático acá, también asociado con el benceno. Bien, todos los que están acá están asociados con el benceno. Tenemos 3 nada más. Después tenemos los polares, estos son, los de arriba eran no polares, y los de acá abajo son polares, y tienen carga, perdón, no tienen carga, no tienen carga. Estos son neutros, ¿bien? Tenemos polares neutros. Y fíjense que nos damos cuenta que son polares porque tienen acá, por ejemplo, un grupo alcohol, acá tenemos un grupo sulfidrilo, se llama, grupo sulfidrilo, que es de la cisteína, y justamente nos vamos a detener acá un cachito porque habíamos dicho que el puente disulfuro era muy importante para lo que sería la estabilización de proteínas. Y bueno, ¿quién tiene azufre que permite justamente esta formación del puente disulfuro? Acá, la cisteína. La cisteína es un aminoácido muy importante para la estructura de las proteínas, para la formación de las distintas estructuras, porque va a ser el que va a permitir justamente la interacción entre cisteína y cisteína para dar un puente disulfuro. Después tenemos otros, acá fíjense que estos son amidas, presten atención, fíjense bien acá que estas son amidas, parecen ácidos, pero en realidad son amidas. Tenemos glutamina y asparagina. Todos estos nombres les suenan como de suplementos nutricionales que uno puede llegar a comprar en una farmacia. Y de hecho, son suplementos, digo, si yo estoy en déficit de alguno de estos aminoácidos, los puedo consumir a través de una pastilla, a través de un suplemento, y me ayudan a incorporar justamente este aminoácido que me está haciendo falta porque son esenciales. Son aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar por sí solo. También hay otros que no, hay otros que los puede sintetizar el cuerpo, pero hay otros aminoácidos que el cuerpo necesita justamente obtenerlos de la alimentación. El sistema biológico se tiene que alimentar y los tiene que obtener de ahí. Por eso, digo, aquellas personas que son vegetarianas o que deciden no comer carne tienen que estar como muy supervisados por algún profesional de la salud que sepa sobre nutrición, porque si uno deja de consumir determinados aminoácidos, tiene que ver con qué los va a suplantar. Y bueno, eso lo sabe un profesional de la manera más correcta posible, ¿no? Porque no, tengo que sí o sí incorporarlos de alguna manera, si no voy a empezar a tener déficit y eso trae problemas en mi salud. Bueno, acá tenemos cargados positivamente, fíjense que tienen carga positiva, acá la tiene la carga positiva, acá la estoy marcando con el cursor, acá tiene la carga positiva, y acá no se ve, pero tiene la carga positiva generalmente acá, ahí está la carga positiva, la histidina. Y acá tenemos los que están cargados negativamente, bien, tenemos con carga negativa, acá fíjense que son los que tienen justamente un grupo ácido, acá esto es un carboxilo, lo que tenemos acá, y acá tenemos otro carboxilo. Esto se puede llamar ácido aspartico y ácido glutámico. Si están así, con la carga, es decir, están con la carga negativa, se llama aspartato y glutamato. Como nosotros habíamos visto en los lípidos, que si por ejemplo se llamaba ácido estiárico, pasa a llamarse estiarato. Bueno, acá si es ácido aspartico, pasa a llamarse aspartato. Fíjense que esas reglas de nomenclatura se siguen cumpliendo, ¿bien? Para lo que son ácidos. Pero tenemos estos dos nada más, el aspartato y el glutamato.
Bueno, acá les presenté los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Es lo mínimo la estructura que va a formar parte de las proteínas superiores, de los péptidos superiores. Vamos a analizar un poquito más. Acá tenemos, bueno, ¿cómo los vamos a clasificar? Ya habíamos dicho, los clasificábamos si eran hidrófilos, hidrófobos, según el pH, si eran ácidos, neutros, básicos. Bien, si uno vuelve para atrás, por ejemplo, acá uno se da cuenta de que esto que tenemos acá es básico, fíjense que acá tiene dos grupos amino, este también es básico, este es neutro, bien, por ejemplo, si nosotros los quisiéramos caracterizar según las cargas, este que tenemos acá es neutro también, es neutro pero es polar, es fuertemente polar. Este que está acá no es neutro, es un anión, bien, tiene una carga negativa, y por ejemplo, según el pH, estos que está acá los puedo clasificar como neutros, pHs neutros. Este pH básico, fíjense acá, este tiene un grupo amino, así que esto le da carácter básico. Estos que tenemos acá, estos dos, asparagina y glutamina, son básicos también porque tienen amina. Bien, y así es como se pueden empezar a clasificar, digamos, de otra manera. Vamos a avanzar un poquitito más. Esto, hay 8 que son esenciales, ¿bien? Y que los tenemos que incorporar en la dieta, ¿bien? Y dice, solo los vegetales y las bacterias pueden sintetizarlo, aunque todos los seres vivos los necesitan para fabricar sus proteínas. Entonces, ¿cómo lo incorporamos nosotros? A través de la dieta. A través de la dieta, nosotros los vamos incorporando para poder estar sanos, para poder estar saludables. Bien, bueno, acá les muestro nuevamente la clasificación. Observen lo siguiente. Fíjense que el grupo amino y el grupo carboxilo, en este caso, no tienen carga. Y en lo que nosotros estábamos analizando recién, tenían carga. Bueno, cuando un aminoácido se encuentra de la manera protonada y desprotonada, es decir, que tiene carga, fíjense, tiene carga negativa y tiene carga positiva, cuando yo tengo una carga positiva y una carga negativa, se neutralizan entre sí, pero no quiere decir que no estén, quiere decir simplemente que en la totalidad de la molécula voy a tener una carga neutra, ¿bien? ¿Cómo se le llama esto? Cuando las cargas están presentes, pero se anulan entre sí, se le llama Sweeter-ion, ¿bien? Sweeter-ion es justamente el nombre que recibe el aminoácido cuando se encuentra con carga positiva y carga negativa. Si no tiene las cargas, es decir, si no lo veo que está con carga positiva y carga negativa, simplemente digo que está neutro. Bien, y nada más. Esto se lo aclaro porque a veces ese concepto, esa palabrita, suele aparecer en material bibliográfico y uno dice, ¿qué es Sweeter-ion? Bueno, Sweeter-ion es eso, justamente, que tiene la carga positiva y la carga negativa que se neutralizan entre sí, pero no quiere decir que dejan de existir, quiere decir simplemente que están neutralizadas dentro de la misma molécula. En este caso, estos no son Sweeter-ion, ¿bien? En ningún caso. Bueno, vamos a continuar avanzando. Acá tenemos justamente todas las mismas clasificaciones, pero más desglosadas. Bueno, aminoácidos esenciales, ya habíamos mencionado. Los autótrofos los pueden sintetizar, bien, los heterótrofos no. Eh, dice, las rutas metabólicas para su obtención suelen ser largas y energéticamente costosas, por lo que los vertebrados las han ido perdiendo a lo largo de la evolución. ¿Cómo los obtienen? Comiendo. Comen justamente a los que los producen y a partir de ahí obtienen justamente los aminoácidos esenciales. Y acá está la listita de los aminoácidos esenciales. Son estos 8. Bien, no hace falta que se lo sepan de memoria, pero acá se los presento. Triptofano importantísimo, metionino importantísimo. En realidad todos son importantísimos porque todos aportan algo, todos aportan algo. Lo que pasa es que por ahí triptofano, metionina, son uno de los más estudiados, sobre todo triptofano, para lo que son bacterias. Las bacterias, Perdón, sí, tengo un anagrama para eso. sí. Va feliz a la letrina y hace 3 meos. Sí, bueno, puede ser la regla mnemotécnica. Me causa gracia, pero sí, sí, aplicable, aplicable. Sí, sí, para que lo recordemos. Sí. Es la regla mnemotécnica. Me hiciste reír.
Bueno, esto es de los chicos, lo que yo les decía, tenemos arginina, histidina, pero cuando uno se pone adulto, después estas dos las puede sintetizar por su propia cuenta. Bueno, estructura de un aminoácido. Tenemos el carbono, el grupo amino, como ya les había dicho, el grupo carboxilo, el hidrógeno y el grupo R, que puede variar ese grupo R. Bien, yo no voy a ser malo, a mí me hicieron estudiarlo todo de memoria, la realidad que no sirve de nada porque después te los olvidas, pero tendrían que saberse la estructura general nada más, solo la estructura general, o sea, saben que siempre tiene esto, esto y esto, y después esto varía, el grupo R varía. Vamos a avanzar, ahí lo tenemos, esto es el monómero, es el aminoácido, y sabemos que algunas propiedades, esto después lo leen, esto es lo que yo les había mencionado, el Switterion, ¿bien? El pH7, uno se desprotona y el otro se protona, o sea, el que se desprotona es el ácido, pierde el hidrógeno, desprotonarse quiere decir perder el hidrógeno, y ese hidrógeno, ¿quién lo capta? El grupo amino, y cómo queda protonado. Bueno, a eso, cuando queda uno con carga negativa y carga positiva, se lo llamaba Switterion. Bueno, acá tenemos forma no iónica, fíjense que no tiene carga, y acá tenemos en la forma Switterion. O sea, cada uno tiene su propia carga eléctrica. Bueno, esta es serie L, serie D. Serie D son los que justamente no existen en los sistemas biológicos. Serie L son aquellos que sí existen en los sistemas biológicos. Vamos a continuar avanzando, porque fíjense que es mucha teoría, es mucha como para leer. Acá, fíjense que hace el espejo. ¿Qué serían entre sí estos dos? Así, a ver si nos acordamos, ¿qué eran cuando yo le hago el espejo a uno y al otro? Y uno es serie D y el otro es serie L. ¿Cómo se llaman entre sí estos isómeros? ¿Se acuerdan del nombre? ¿Distómero era? No es diasterómero. Enantiómero. Enantiómeros. Muy bien, perfecto. Muy bien, sí, 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 sí. Son enantiómeros. Cuando tenemos la imagen especular, se llaman enantiómeros. Ahora, cuando yo le hago un solo cambio, se llaman diasterómeros. En este caso, no hay mucho para hacer porque tengo un solo carbono quiral acá. Este es el carbono quiral. Entonces, este carbono quiral es el único que tengo, así que no voy a poder jugar demasiado. Los hidratos de carbono, en cambio, tienen más de uno. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar. Esto a nosotros no nos interesa porque esto tiene que ver con cuestiones de métodos y técnicas que se aplican para análisis y estudio de los aminoácidos, que tienen que ver con hacerle volumetría para saber el pH, qué pasa en medio ácido, medio básico, cómo va evolucionando. Bueno, todo esto a ustedes no les interesa. Todo el tema del punto isoeléctrico sirve para hacer técnicas como lo que se llaman electroforesis y ese tipo de cosas. Nosotros no nos metemos con eso porque es para un perfil técnico. Bueno, ¿cómo se unen los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos se van a unir mediante una unión que se llama enlace peptídico. Bien, el enlace peptídico se va a dar entre un grupo amino y un grupo carboxilo de dos aminoácidos diferentes y los van a unir. Cuando se une, se libera una molécula de agua. Ahora vamos a ver esa unión. Y cuando se empiezan a formar, es decir, cuando se empiezan a unir un aminoácido con otro, si se unen dos, voy a tener un dipéptido, si se unen tres, un tripéptido, y así voy a ir formando péptidos. Bien, recordemos que los péptidos eran hasta 10 aminoácidos, después hablamos de oligopéptidos y polipéptidos. Bien. Después, esto era lo que habíamos charlado, acá es lo que nosotros tenemos, inferior a 50, 10, depende de la bibliografía, oligo, más de 50 poli, y cuando hablamos de un peso molecular que excede los 5.000, y acá no tiene unidad, no sé si se dieron cuenta, ustedes van a decir, ¿5.000 qué, profe? ¿5.000 gramos? ¿5.000 qué? 5.000 Dalton, se dice. Dalton es una unidad que le corresponde a las proteínas. Es una forma de medir la masa de la proteína. Bien, entonces si nosotros tenemos una unidad, una cantidad de 5.000 Dalton, ya empezamos a hablar de proteínas. Bueno, ahí se produce la unión, el enlace peptídico. ¿Lo vieron? ¿Cómo apareció? Estaba todo animado. Volvemos, así lo podemos ver. Ahí aparece carboxilo con amino, se unen y se libera una molécula de agua. Pregunta, esto me encanta a veces a mí preguntar, ¿dónde está el enlace peptídico? Y los alumnos me marcan esto. Me dicen, sí, profe, re fácil, el enlace peptídico está acá. No, el enlace peptídico no está ahí. Esto es la unión peptídica. La unión peptídica es todo esto, que es una amida. Observen bien, fíjense que esto no es más ni menos que una amida. ¿Bien? Pero ¿dónde está el enlace?
Bueno, el enlace está acá, porque por eso se llama enlace. Eso es un enlace. Ese es el enlace peptídico. Eso que yo marqué en rojo, pequeñito, chiquito, eso es el enlace peptídico. Lo que está con azul es la unión peptídica, es todo el general, la estructura de la unión. Se está uniendo esto que pertenecía al carboxilo con esto que pertenecía al amino, y cuando se unen estos dos, generan este enlace que está en rojo, que es el enlace peptídico, y todo esto que nosotros tenemos acá es toda la estructura de la unión en sí que proviene de, perdón, que categoriza dentro de lo que son las amidas. Fíjense que ahí se ve clarito la amida. Bueno, ¿qué se formó acá? Un dipéptido. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, la parte de la unión? ¿Por qué pregunto esto si se entendió la parte de la unión? Porque es lo que tomo. Les voy a pedir que armen por ejemplo, un dipéptido o un tripéptido con 2 o 3 aminoácidos, y ustedes tienen que hacer la unión. O sea, van a tener que escribir el aminoácido por separado, por un lado, y después en la siguiente parte hacen la unión. Eso es algo importante que ustedes tienen que poder hacer. Por ejemplo, ven, ahí tienen los aminoácidos por separado. Cuando los unen, sucede esto. Y ahí tienen el dipéptido. Bien, eso para que quede claro. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá? No es muy complicado, pero quiero quedarme tranqui y que lo pudieron entender. Igual van a tener que practicar, van a tener que armar esto. Por ahí las dudas por ahí surgen después. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, si llega a haber alguna pregunta o algo, me dicen, no hay problema, me pueden consultar lo que necesiten. Bueno, avanzo un poquito más. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Eso lo habíamos visto ahí recién. ¿Bien? Ahí tenemos, por ejemplo, una alanina, ahí tenemos una serina. Fíjense que esos son los grupos R. C1, se perdió la molécula de agua y se formó el enlace peptídico que lo marcó en rojo. ¿Bien? ¿Se entendió? Ahí lo está más clarito, imposible que esto. Ahí se ve cómo lo va armando. Y tenemos los grupos R, se pierde esa molécula de agua y se formó el enlace peptídico. ¿Quedó claro? Pasamos a la siguiente. Esta es una manera, esto se llama la forma de zigzag de las proteínas, es decir, que los péptidos, cuando se empiezan a unir, fíjense que acá tenemos el carbono alfa, ¿qué me está indicando? Acá tenemos justamente el carbono del grupo carboxilo, este que está acá tenemos el nitrógeno del grupo amino, acá tenemos el carbono alfa, acá tenemos el grupo R que se sale hacia afuera, allá atrás tenemos el hidrógeno, este se va hacia abajo, vuelve a repetirse, ¿y qué empieza a formar? Forma de zigzag. ¿Qué es lo que le puede pasar a esto? Ven que hay unas flechitas como que rotan, una rota para un lado y la otra rota para el otro, porque justamente lo que puede suceder es que tienen la capacidad de torsionar, es decir, las proteínas como que se van moviendo y pueden generar como torsiones, pero están limitadas, no pueden torsionarse todo lo que ellas quieren, tienen un límite. Esto yo se los cuento simplemente como para que lo tengan presente, porque en 3 dimensiones tienen un comportamiento justamente las proteínas. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque ¿cómo es este enlace? Simple, 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 simple. Son todos enlaces simples. Entonces pueden torsionar. ¿Qué es lo que limita la torsión? Y lo que limita la torsión justamente está dada por los R, el hidrógeno, los oxígenos. ¿Ven que se ven como unos planos? Bueno, esos planos limitan justamente la torsión que pueda llegar a tener el péptido. Bien, acá se los va mostrando de una manera, con una representación diferente. Bien. Nosotros, chicos, yo no pretendo que ustedes sepan todos los ángulos y todo eso. Yo simplemente se los estoy contando a modo informativo, y en el parcial no lo voy a tomar. Lo puedo llegar a preguntar en el final a lo sumo. Pero puedo preguntar si, por ejemplo, tienen algún tipo de movimiento los péptidos. Van a decir, sí, pueden torsionarse, pero no pueden girar por completo. O sea, no estoy esperando que ustedes me hagan explicaciones con mucho detalle y profundidad, porque esto requiere de otro tipo de herramientas y conocimientos para poder darle la explicación profunda. O sea, hace falta un poco más todavía. Pero sí necesito que lo conozcan, que sepan de que no son simplemente rígidas e inmóviles. O sea, tienen una capacidad de ir moviéndose, torsionarse. ¿Bien?
Bueno, acá en 3 dimensiones le muestra otra vez la unión peptídica. Fíjense, acá se va uniendo esto, acá se genera el enlace peptídico. Y acá tenemos cuando empiezan a formarse más uniones peptídicas, se forma un péptido u oligopéptido. Fíjense, chicos, vamos a suponer que yo les pongo esto en el examen, ¿no? En el examen aparece una representación como esta. Y les digo, ¿dónde está el enlace peptídico? Bien. Si alguno está con computadora, no sé si están desde el celu, están con computadora, pueden participar, pueden escribir así como yo estoy escribiendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el enlace peptídico acá? En esto que yo recuadré en amarillo. Si quieren, anímense, pueden acá ir al sector para hacer anotaciones y pueden marcármelo con un rectangulito, con un circulito, me lo pueden marcar y ustedes muéstrenme dónde está el enlace peptídico. Esto puede ser un pedido de un parcial. O sea, en un parcial les puedo decir, bueno, ahí tenemos la representación. ¿Dónde está el enlace peptídico? Les puedo preguntar también cuántos aminoácidos están involucrados acá. ¿Cuántos hay? ¿Hay 2, hay 3, hay 4? ¿Cuántos aminoácidos hay ahí? ¿Bien? ¿Se pueden dar cuenta? Díganme, si no lo están pudiendo visualizar, me dicen, yo les doy una mano, no tengo problema. Sí. Diría 4 aminoácidos. Hay 4 aminoácidos. A ver, ¿por qué? Estamos de acuerdo que acá arrancaría uno, ¿no? Acá hay un carboxilo. Sí. Acá hay un amino. A la mitad hay otro. ¿Y a dónde me detengo acá? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde sigo con el recuadro rojo? ¿Hasta acá? No tiene amida. Este es bien tramposo, ¿eh? Fíjense que este es bien tramposo. No, ni idea, no me doy cuenta. Está difícil está difícil. Miren, les voy a ayudar. Esto que está acá, Sí. eso es una unión peptídica, donde el enlace peptídico está acá. ¿Bien? Porque ¿esto qué es? Esto es el carboxilo que estaba de un lado y este es el amino del otro. Ahora, ¿dónde hay otro enlace peptídico? Acá. Claro. Ahí está el otro enlace peptídico. Entonces, chicos, descubrimos que hay 2 enlaces peptídicos. ¿Cuántos aminoácidos están involucrados en esto? 3. 2. Perdón, 3. 3 porque hay 2. Muy bien, Andrés, muy bien. Como hay 2 enlaces peptídicos, hay 3 aminoácidos involucrados. Y antes de que se corte el tiempo, les muestro dónde están los aminoácidos. Un aminoácido es todo esto. El otro aminoácido es todo esto. Bien, el otro aminoácido es todo esto.